¿Por qué ha elegido la voz de un protagonista en vez de la voz del autor omnisciente para contar la historia? Bueno, en este caso porque a mí me interesaba que la historia se contara desde el punto de vista de ese narrador, no de un narrador omnisciente, ¿no? Entonces el narrador, en su manera de contar la historia, va también dándole al lector sus puntos de vista, y como es la mirada de alguien que no pertenece al mundo de los ricos, sino que él pertenece a una Barcelona más popular, lo que me interesaba justamente era potenciar esa mirada desde fuera de alguien que en un momento dado entra en ese mundo del lujo, del fasto de los ricos. ¿Le causó dificultades en el desarrollo del trama el uso de la voz de un protagonista en vez de la voz del autor omnisciente? Una novela policíaca, eso plantea un problema porque toda la información la tiene únicamente el narrador, ¿no? No es como si tienes un narrador omnisciente, que entonces puedes al lector darle otro tipo de información. Ese es el principal problema en el caso de una novela policíaca, pero simplemente el lector va avanzando en la historia al mismo ritmo que avanza el personaje, con lo cual al final creo que conseguí resolverlo bien. ¿Ha basado la relación entre los dos hermanos en sus observaciones o experiencias de relaciones entre hermanos que conoce personalmente, o es la relación completamente ficcional? No, es completamente ficticio en parte, ¿no? Quiero decir, son personajes literarios, creados con esa voluntad literaria de que sean dos hermanos muy distintos. Más bien lo que está basado es en la idea o en el hecho de que personas que piensan de manera muy distinta también son capaces de quererse, de colaborar, y que hay una tolerancia, ¿no?, en cuanto a las diferencias de opinión. En este sentido, estos dos hermanos, que uno es de derechas, el otro es de izquierdas, a uno le gusta el lujo, el otro es más progre, ¿no?, pero sin embargo hay ese afecto y esa colaboración, y sobre todo comparten una cosa, que en el fondo los dos son buenas personas. Y eso también me interesaba destacarlo en la novela, ¿no?, el hecho de que no hace falta que todos pensemos exactamente igual para poder llevarnos bien. Por eso quisiera saber si eso se trata de una defensa del asesinato como modo de justicia. Es una manera de reflejar que las cosas no son a veces blancas o negras, y es también intentar entender el por qué a veces la gente hace cosas que nos parecen atroces y terribles, e intentar también entender su punto de vista. En este caso, bueno, mi personaje se encuentra en una situación extrema y es una buena persona, que simplemente está intentando defenderse de una manera que seguramente la ley o la justicia no lo van a hacer. Entonces podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en que el acto es moralmente reprobable, pero a mí me interesaba sobre todo destacar eso, ¿no? O lo que me interesa es entender que las personas no somos eso, blancas o negras, sino hay una escala de grises. Entonces en determinadas situaciones pues actuamos de una determinada manera que no siempre está de acuerdo con la ley, pero no es que yo defienda el asesinato ni en absoluto, La otra cosa es que me interesa es la casi total artificialidad de lo que se ve de la sociedad de Barcelona. Por ejemplo, los gemelos no son, los detectives son gemelos, hermanos y no hermanos.
quiere decir eso que crees que se puede aplicar esa artificialidad a toda la sociedad barcelosa. En los últimos años se ha convertido mucho en una ciudad de escaparate, en una especie de parque temático para turistas, donde hay pues, faraónicos proyectos de diseño que después ocultan un poco las miserias de la ciudad. Eso es una parte de Barcelona. En el caso de estos dos hermanos, donde hay uno que se ha cambiado los apellidos y que finge ser quien no es, más bien es una figura que entronca con la figura del pícaro, de esa persona que pretende ser quien no es, justamente para poder moverse mejor y sacar provecho de esos ambientes entre los que se mueve, ¿no? Es aquello de, si uno quiere ser rico o hacerse rico, la regla principal es aparentar ser rico, porque si no, no hay manera. Entonces, bueno, es un poco un truco literario. No diré que en Barcelona hay muchos personajes así, pero sí que hay algunos, ¿no? Sí que hay algún personaje que intenta eso, ¿no? Siempre aparentar ser más de lo que tiene, vestir de una manera tal, que luego en su casa se tenga que comer un bocadillo de sardinas porque no le llega para más, ¿no? Y bueno, es que también vivimos en una sociedad donde la gente un poco se busca la vida como puede. Eso era así en el siglo XVI y sigue siendo así todavía. ¿Lo encontraste difícil traducir la novela del catalán al castellano sin perder el sentido auténtico del catalán? Por ejemplo, las expresiones coloquiales, etc. Bueno, traducirse uno mismo, la verdad es que es una tortura. Es una tortura porque siempre se dice que la mirada más atenta, que el lector más atento es el traductor. Y cuando te traduces es cuando realmente tu mirada sobre el texto adquiere una distancia y te das cuenta de las imperfecciones, de las cosas que podían mejorar. Entonces, traducir significa un poco también, al mismo tiempo, ir reescribiendo un poco el original, cuando eres el autor y puedes permitirte hacerlo, ¿no? El tema de los catalanismos o del lenguaje coloquial, eso ha sido lo menos difícil, porque yo ahí sí tenía una opción muy clara de cómo quería reflejar también en la novela el castellano que se habla en Cataluña. Entonces la dificultad no ha venido tanto por eso como por, mientras que yo en catalán veía muy bien, tenía muy clara cuál era la voz de Eduard, en castellano lo más difícil ha sido encontrar una voz creíble también para el narrador de la novela. ¿Por qué has elegido escribir la novela negra, una policíaca, en contra de otro método de escribir? Bueno, yo he escrito una novela negra, pero en realidad no tengo muy claro si realmente es una novela negra con elementos de sátira, importantes elementos de humor y de sátira, o si en realidad es una sátira con elementos de novela negra, ¿no? En este sentido podríamos decir, una novela negra poco convencional, por las situaciones exageradas, absurdas que a veces viven los protagonistas en la novela, y porque además en la novela hay diversos guiños, ¿no? Hay guiños pues, a los personajes de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, hay un guiño también al Quijote y a Sancho Panza, hay algún guiño a Agatha Christie, hay guiños a Hitchcock. Entonces es una novela donde un poco yo he intentado reflejar, bueno, mis obsesiones, mis preferencias, mis autores británicos, sobre todo. A mí me han influido muchos los autores británicos que escriben humor, que se dedican también a la sátira, como Saki o Wodehouse o Tom Sharp, David Lodge. Entonces es una novela policíaca, pero no es una novela policíaca en el sentido clásico del término.